Bienvenidas a todas a Feministas de Cataluña. Para las que no conocéis nuestro trabajo, os cuento que somos una asociación feminista, abolicionista de todas las formas de violencia cometidas contra las mujeres, como lo son la explotación sexual en forma de prostitución, trata y pornografía, de la explotación reproductiva, es decir, la mal llamada gestación subrogada, conocida también como vientres de alquiler, del blanqueamiento, de la explotación de nuestras capacidades reproductivas en forma de donación de óvulos y, por supuesto, somos abolicionistas del género. La forma que utiliza el sistema patriarcal para servir al capitalismo con el fin de oprimir y someter a las mujeres en todas las esferas de la vida, en todas las culturas y en todas las sociedades. Por este motivo, defendemos la igualdad radical entre mujeres y hombres y reivindicamos la introducción de la perspectiva de las mujeres a todos los ámbitos de la vida. Abrimos una tercera jornada que forma parte del ciclo conformado por 6 webinars donde hemos hablado de la explotación laboral de las mujeres en el capitalismo global con motivo del 1 de mayo y los vientres de alquiler con la presentación del libro de Nuria González, La mala gente. Debatiremos próximamente sobre la cultura de la pornografía como parte de las múltiples violencias que ejerce el sistema contra las mujeres. Presentaremos también El lunes nos querrán, de la ganadora del Premio Nadal 2021, Najat El Hashmi, y finalizaremos con una impecable e implacable mesa redonda titulada Las antropólogas derriban mitos y tópicos. Hoy contamos con una de las escritoras más importantes de nuestro país en la actualidad. Nacida en Barcelona en el año 1958, donde estudió en el Liceo Francés, en el año 1980 se licenció en Derecho, aunque siempre se ha dedicado a la escritura. La conocimos con una colección de relatos llamada El asesino en la muñeca, en 1988. Su primera novela, Último domingo en Londres, publicada en 1997, fue solo el comienzo de una extensa obra que pasa por Entre amigas, amor o lo que sea. Los otros son más felices, reeditada en 2019, la colección de ensayos El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura del año 2015. Formó parte del jurado del Premio Nacional de las Letras y del Premio Nacional de Narrativa. Destaca también por su sed investigadora y extensa difusión de la literatura escrita por mujeres, siendo referente como crítica literaria, columnista, profesora, conferenciante e invitada en universidades extranjeras como la City University en Nueva York, Estados Unidos, y St. Andrews en Reino Unido, entre otras. Es además traductora de los diarios de la querida escritora y referente feminista Virginia Woolf, de las cartas, además, de Madame Sévigné, entre otras. En este mismo contexto fundó en el año 2009 Clásicas y Modernas, una asociación por la igualdad de género en la cultura, de la que es presidenta de honor desde el año 2017, ya que según ella no es lo mismo ser escritor que ser escritora. Para Laura, la literatura es inseparable de la vida. Como ha comentado en diversas ocasiones, y cito, siempre he vivido más dentro de la literatura que en cualquier otro sitio, y por eso me interesa cada vez más la autobiografía. Es un género que tiene un plus de autenticidad y riesgo que me permite profundizar más que con la narrativa. Así es como su obra se convirtió en el pistoletazo en el concierto que ella buscaba entregar a quienes la leemos y ser una de las pocas escritoras especializadas en el género del diario en la actualidad, desafiando al pudor
y a sus pesadillas imaginarias, como ella misma nos cuenta. De manera que dentro de su extensa y prolífica obra literaria podemos contar con Una vida subterránea, diario de 1991 a 1994, del año 2013. Todos llevan una máscara, diario de 1995 a 1996, del año 2018. Y su última obra, una autobiografía escrita como novela, A mí no me iba a pasar, del año 2019. Sin duda, hoy estamos de suerte, ya que podremos escuchar una reflexión original de esta referenta no solo en la literatura, sino también en el feminismo español y de nuestro tiempo, preparada especialmente para este webinar de Feministas de Cataluña. No puedo sentirme más orgullosa de poder presentarla. Laura Freixas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Bueno, soy yo quien os doy las gracias. Yo soy muy admiradora de Feministas de Cataluña, que me parece un grupo muy lúcido, muy trabajador, muy bien organizado. Entonces, quiero agradecerle a Silvia Carrasco que haya tenido la iniciativa de esta invitación y a ti, Carolina, muchas gracias por presentarme. Quiero precisar que ya no soy presidenta de honor de Clásicas y Modernas, no tienes por qué saberlo porque hace una semana, pero bueno, sigo estando en la asociación. Y voy a pasar a compartir pantalla, porque como todas mis conferencias, esta también la voy a dar con un PowerPoint. Bueno, cuando Silvia me propuso dar una charla, yo pensé que quizá era más adecuado para el ciclo este de Feministas de Cataluña que hablara del papel de la cultura en el mantenimiento y perpetuación y renovación constante de la desigualdad entre mujeres y hombres, pero me sabía mal porque esa conferencia ya la he dado, la podéis encontrar en YouTube y me hacía más ilusión hacer algo nuevo. Bueno, lo de nuevo siempre es relativo porque voy barajando las mismas ideas, pero desde distintos puntos de vista. Por eso voy a hablar de la diferencia entre ser creadora de arte, de cultura, de pensamiento y ser creador. Aquí en esta diapositiva os he puesto, por si os interesa, la referencia de esa conferencia que os digo, el papel de la cultura en la desigualdad, que está grabada, y también hay un par de conferencias más que creo que os pueden interesar y que toman temas que van a ir apareciendo en esta. Una es sobre el mito del genio, es una conferencia titulada Pablo Neruda y la mujer sin nombre, y otra aborda específicamente los mecanismos por los cuales las mujeres son excluidas del canon y en general del relato histórico. Y luego tengo una serie de conferencias temáticas sobre algunas autoras que me interesan mucho, como Virginia Woolf, Silvia Plath o Anna Ismay. Pero, como digo, hoy voy a hablar de concretamente cuál es la trayectoria de una escritora, y en general esto que voy a decir se puede aplicar pues, a una artista o a una pensadora, es decir, cuáles son los obstáculos específicos con los que se encuentra. Esta es la parte negativa, pero voy a terminar con una nota positiva explicando también las ventajas de ser mujer a la hora de crear. Y este es el guión. Voy a hablar de la formación, de la genealogía, de la ideología patriarcal, otra vez de la genealogía con otro punto de vista, de la vida profesional, de la crítica, y luego ya pasaré a esa parte positiva que os digo. Bueno, el principal obstáculo con el que se han encontrado las mujeres a la hora de crear literatura, arte o pensamiento, filosofía, etcétera, es la falta de formación. Esto lo explica muy bien un libro que es fundamental, que creo que si os tuviera que recomendar un solo libro de todos los que voy a citar, porque siempre cito mucha bibliografía, sería este, La creación de la conciencia feminista, de Gerda Lerner. Y ella explica cómo un mecanismo fundamental, ella dice incluso el más importante del patriarcado, es excluir a las mujeres de la elaboración del relato, es decir, de la cultura, dejémoslo aquí. Y esto, ella que tiene un gran espíritu de síntesis, lo
concreta en 3 ámbitos. Las mujeres han sido excluidas del aprendizaje. A lo largo de la historia y todavía hoy en la mayor parte del mundo, las mujeres reciben una enseñanza inferior a la de los hombres, van menos al colegio, lo abandonan antes, sus programas, su profesorado, etcétera, pues son de menor calidad. Entonces son excluidas o discriminadas en la enseñanza, en el aprendizaje, también en la enseñanza y también en la creación de contenidos, en la creación de cultura. Aquí hay realmente un avance, es de las pocas cosas en las que, en el ámbito de la cultura, en que realmente hay un avance indiscutible, y es que en los países occidentales y solo a partir de finales del siglo XX, las mujeres han accedido al aprendizaje en una proporción incluso mayor que los hombres. O sea, esto es un fenómeno inédito, insólito en la historia, y es que aquí y ahora, en Europa, en Estados Unidos, hay más licenciadas universitarias que licenciados. Por lo tanto, en eso hemos ganado la batalla por ahora. Sin embargo, en cuanto a no el aprendizaje, sino a la enseñanza, seguimos lejos de conquistar pues, la mitad que nos corresponde. Por ejemplo, en España la proporción de catedráticas del total de catedráticos está en torno al 20%. Y seguimos sobre todo muy lejos de la igualdad en cuanto a la creación de esa cultura que se enseña. Os he puesto aquí también un libro que yo encontré interesantísimo, no está traducido por desgracia, de Michel Ledeuf, que se llama Le sexe du savoir, que recoge toda la polémica que hubo en Europa entre el siglo XVI y el siglo XIX o principios del XX sobre la enseñanza de las mujeres, lo que debían aprender, lo que no debían aprender, con qué límites, etc. Aunque parezca algo del pasado, siempre ocurre que cuando entendemos el pasado entendemos mucho mejor el presente, ¿no? Ya decía Faulkner que el pasado no está muerto, ni siquiera está pasado, y muchas cosas que cuenta Michel Ledeuf en este libro se mantienen en la actualidad, como la actitud que ella señala cuando dice: el acceso de las mujeres a la cultura siempre ha sido visto como ilegítimo y amenazador. Bien, por lo tanto, el problema no es que las mujeres no estudien. Ahora las mujeres aquí y ahora sí que estudian. La cuestión es qué estudian. Y he traído un intercambio de tweets de hace un par de días en el que una socióloga, Marga León, señalaba que en el examen de selectividad, el que se hace para entrar a la universidad, lo digo porque sé que hay gente que nos está escuchando desde América Latina, en el programa de ese examen, en la asignatura de Historia de la Filosofía, se estudiaba una serie de autores y ninguna autora. A lo cual un político catalán le contestaba que, en fin, le decía: no estoy muy seguro de que el respeto y fomento de la igualdad de género en la educación deba consistir en aparentar que ya había igualdad. Bueno, me parece que este tuit de Ignasi Guardans es significativo de lo que incluso personas muy cultas y muy formadas como él piensan. Es decir, de esa idea de que no se puede estudiar la creación cultural ni el papel en la historia de las mujeres en el pasado porque no existía. Bueno, eso tiene, eso tiene dos facetas, que las dos son muy peligrosas. Una es creer que las mujeres nunca han hecho nada digno de mención, lo cual es falso. Y la segunda es que de esto no se habla, porque digamos que la idea es que ya se sabe que antes las mujeres no hacían nada y que la igualdad es algo que ha aparecido milagrosamente por ensalmo y radicalmente hace unas pocas décadas, y por lo tanto no hay nada que decir de todo lo que pasó antes, lo cual es falso. Sabemos que, por ejemplo, el feminismo propiamente dicho, sin remontarnos al protofeminismo anterior, pero el feminismo propiamente dicho tiene 300 años y, en fin, bueno, sigo. La primera dificultad, aunque no seamos conscientes de ella, lo somos en general tarde, ¿no? Yo lo fui muy tarde, desde luego cuando estudiaba no me di cuenta, porque
Como yo siempre digo, la invisibilidad de las mujeres en la cultura es el problema invisible, es decir, no nos hablan de nuestras antecesoras, pero además tampoco nos hablan, o sea, no están, pero es que además tampoco nos hacen o nos hacemos la pregunta de por qué no están. Es como que es, bueno, que es una cosa que cae por su propio peso, que es curioso ese empeño en no hablar de la desigualdad como si fuera algo que, bueno, que ya se sabe que estaba antes y que ya se sabe que ahora se ha superado, sin que estudiemos los mecanismos y veamos en qué consiste, cómo se afronta, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que cuando accedemos a la cultura, las mujeres nos encontramos con que no tenemos modelos. He traído aquí algunos datos. Ana López Navajas, que es una investigadora de la Universidad de Valencia muy importante, que os aconsejo que la busquéis por internet y leáis alguna entrevista con ella, porque es muy interesante todo lo que dicen. Junto con todo un equipo de investigación, han analizado los libros de texto de la ESO y, por ejemplo, escritores del siglo XX, se mencionan en los libros de texto de la ESO 224 escritores hombres y solo 24 mujeres, es decir, un 11%. Pero esto además, que por ejemplo Ignasi Guardans da por supuesto, Ignasi Guardans y todo el mundo, que es algo que se daba en el pasado pero que ya se ha superado o está en vías de superación, nos damos cuenta de que sigue pasando, entre otras cosas precisamente porque lo que hemos estudiado en la escuela ha naturalizado la idea de que las mujeres no están, no se cuenta con ellas, no importan, etcétera, y esta idea se sigue aplicando por inercia de una forma inconsciente. Por ejemplo, en 2001, bueno, los datos son un poco antiguos porque yo hubo una época en que recopilaba muchos datos de estos y ahora ya me he cansado y no lo hago. Babelia, por ejemplo, sé que ha cambiado, pero otros periódicos o suplementos, pues me consta porque lo veo que sea por encima que no. Pero en fin, en 2001 hizo una encuesta entre 60 especialistas sobre los libros de narrativa más importantes desde 1975. Y hacía una lista y en esta lista había 15 autores y 0 autoras. Y más o menos por la misma época, en 2005, otro suplemento, el ABC Cultural, dedicaba un número a la autobiografía y hacía una lista de las 26 autobiografías más famosas de la historia, o mejores, las mejores autobiografías de la historia, y eran todas de hombres. Y ayer leí una entrevista en una revista cultural española que acababa de salir con un escritor español de mi generación, entonces era una entrevista muy larga y él a lo largo de la entrevista iba mencionando autores, casi todos europeos y casi todos del siglo XX. Mencionaba, los conté 41 y los 41 eran hombres. Es decir que bueno, esta naturalización de la exclusión o invisibilización de las mujeres sigue perfectamente vigente. De los muchos problemas, o sea, de los muchos motivos que permiten, o las muchas circunstancias que permiten que esto siga siendo así, hay una que me parece especialmente interesante y es el modelo o el mito del genio. Esto en el caso del arte lo ha estudiado Griselda Pollock, por ejemplo en este libro, desgraciadamente tampoco traducido, Vision and Difference. ¿Qué es el mito del genio? Bueno, en primer lugar es la idea de que el arte o la cultura o la ciencia o todo no es algo que concierne a toda la sociedad de un modo u otro, sino que es obra de algunas individualidades extraordinarias que no le deben nada a nadie y que surgen misteriosamente como setas. Y entonces ese modelo ya implica unas determinadas ideas. Eso yo lo entendí cuando encontré esta idea de un crítico literario, creo que era ruso, del siglo XX, llamado Yuri Lotman, que él bautiza como automodelos. Y él dice, a través del canon se divulgan líneas de pensamiento y modelos de escritor y escritura, eso lo podríamos aplicar a otros ámbitos de la cultura, que funcionan separadamente de la cultura misma.
Y creo que eso es lo que pasa con la idea del genio. Es decir, que el hecho de contar la historia basándonos en esta figura ya implica toda una serie de ideas que no se explicitan y que, entre otros efectos, tienen el de excluir a las mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en una colección de divulgación reciente, creo que es del País, ahora no me acuerdo, pero en fin, aquí veis las imágenes, que explica pues, la historia del cine, del pensamiento, de los descubrimientos, de las guerras, etcétera, etcétera, basándose en esta idea de individuos que han descollado. Y el genio es masculino por definición. A ver, esto a mí me ha costado llegar a esta conclusión, pero ahora me parece totalmente luminosa. ¿Por qué es masculino el genio por definición? Bien, el genio no es un concepto científico. O sea, sabemos lo que es el síndrome de Down o lo que es ser albino, pero no sabemos lo que es ser genio. No hay, vamos, he leído bastante sobre eso, ¿no? Buscando una definición científica, una estadística de la proporción de genios en una población determinada. Es imposible, porque el genio es una cosa puramente ideológica. ¿Y por qué es masculino por definición? Pues porque lo masculino también es una construcción social e ideológica y es la misma. Es decir, lo que se atribuye al genio, lo que la sociedad atribuye al genio es lo mismo que la sociedad atribuye a los hombres. Y para buscar un ejemplo concreto y actual, pues he encontrado de hace, no sé, un par de años a lo mejor, sobre Walt Whitman. Bueno, aquí podría explayarme sobre esta idea de que hay que separar a la obra del artista y que lo que se juzga es la calidad de la obra y luego, bueno, casualmente los artistas pues son en general pues varones, blancos, occidentales, etcétera, pero solo se juzga la obra. Eso obviamente no es verdad cuando, por ejemplo, el suplemento literario del principal periódico español, que es El País, pone en su portada la foto y el nombre de un poeta, no pone su poesía, le pone a él y además nos describe a este poeta. Y me pareció interesante la descripción que hacen de Walt Whitman. Bueno, Walt Whitman es todo un cosmos, nos dicen, es el hijo de Manhattan. Bueno, evidentemente no es lo mismo ser hijo de Manhattan que de Vitigudino, es decir, esto ya le da una cierto carisma, ¿no? un glamour. Pero me interesa esto, turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor. ¿Creéis que estos epítetos se podrían aplicar a una mujer y serían elogiosos? Un hombre carnal y sensual, bueno, pues se supone que es un hombre, en fin, al que le gusta el sexo. Y como, ¿qué decimos de un hombre aficionado al sexo? Es un don Juan. Una mujer aficionada al sexo, no sé qué palabra se os ocurre. Luego, comedor y bebedor. Bueno, pues nos lo imaginamos como un gordo, orondo y expansivo, y esta es una figura que tiene, bueno, pues un apoyo en la cultura con personajes como Gargantúa y Pantagruel en la obra de Rabelais en el siglo XVI, o Falstaff en la de Shakespeare, o en la cultura popular Obelix, ¿no? De Asterix y Obelix. Nos imaginamos a una poeta, una mujer, una poetisa a la que se elogiara diciendo que es comedora y bebedora y que nos imagináramos muy gorda. Bueno, obviamente no, es una mujer gorda, es un personaje ridículo. Y procreador, no sé, nos imaginamos a Walt Whitman cuidando a un montón de hijos, a una familia numerosa. Yo creo que más bien cuando dicen procreador lo que están es pensando en las actividades necesarias para procrear, pero no en el cuidado. Y una mujer que fuera madre de familia numerosa, eso sería un elogio que le podríamos hacer y que nos reafirmaría en la idea de que es una gran poeta. Y además no es sentimental. Esta es una palabra clave porque a las mujeres se les atribuye o se nos atribuye el sentimentalismo, la sensiblería, la cursilería, es decir, las emociones como algo devaluado.
El genio conlleva una musa habitualmente. Y esto también es como peligroso para las mujeres o implica un problema o un obstáculo para las mujeres porque el modelo, lo que Lotman llamaría el automodelo, implícito en esta manera dominante de contar la historia que está hecha de genios, o sea, se nos habla de los genios como que no necesitan a nadie, que se hacen a sí mismos, ¿no? Siempre me hace mucha gracia esta expresión de un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Esto es negar el papel de las madres, es una fantasía masculina, la fantasía de individualidad, para citar el título del interesantísimo ensayo de Almudena Hernando. Pero bueno, el genio suele tener una musa por ahí. Entonces, las mujeres nos encontramos con que a la hora de acceder al mundo de la creación artística o cultural, que es un mundo que no es meramente de obras, sino un mundo formado por personas de carne y hueso y que naturalmente buscamos, aunque sea conscientemente, el modelo de lo que podemos ser en ese mundo, lo que podemos ser en ese mundo, según los ejemplos que vemos a nuestro alrededor, es musas. Eso, por ejemplo, queda muy claro leyendo esta novela de Clara Ausón. Yo la analicé en un artículo que no sé si está en internet, que publiqué en la revista Claves, titulado Mujeres artistas, los dados trucados. Analizaba esta novela porque es una novela sobre una chica que quiere ser artista, quiere ser pintora, y vemos como telón de fondo de esta novela el doble modelo, ¿no? Por una parte, bueno, o el triple, o sea, por una parte en esta novela hay un señor que es un pintor de éxito, luego su mujer que tiene 40 años menos y que a base de casarse con él y de interesarse por sus asuntos y manejarlos como gestora, pero no como creadora, pues termina siendo rica y poderosa, y luego una chica que quiere ser artista y que obviamente por el camino de imitar al creador varón no va a llegar a ninguna parte, aunque ella bueno, cree que sí, pero luego ve que no. Entonces, como mujer, no tiene un modelo, ¿no? que pueda seguir. Y esto lo he examinado en un librito muy breve que acabo de sacar, donde analizo el caso concreto que a mí me parece muy, muy significativo de Silvia Plath, una mujer con una enorme vocación y un enorme talento para la poesía, que quiere ser poeta y que tropieza trágicamente hasta suicidarse con una sociedad en la cual hay lugar para los genios y para las musas, pero no para las genias, porque la genia no encuentra un muso y entonces, si acaso, la genia podría entenderse con un genio. No sé quién fregaría los platos y quién cuidaría a los niños, pero bueno, digamos, ¿no? Pero lo que resulta es que los genios no quieren una genia, quieren una musa, que es una cosa mucho más cómoda, y esto queda clarísimo en el caso de Ted Hughes, el que fue su pareja y que termina dejándola por una mujer más cómoda, a la cual dejará a su vez por otra mujer todavía más cómoda. Luego nos encontramos, bueno, y esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con la ideología patriarcal. Es decir, que las mujeres para ser creadoras se han encontrado con el obstáculo de una ideología que viene a decir que si eres creadora no eres una mujer y si eres una mujer no puedes ser creadora. Esto es, bueno, como la otra cara u otra forma de decir lo mismo que ya dije, de que el genio es masculino por definición. ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento patriarcal, como sabemos, está organizado en dicotomías, es decir, en unas divisiones en las cuales cada uno de los polos se atribuye a uno de los sexos. El hombre encarna la cultura y la mujer la naturaleza, el hombre la razón y la mujer la emoción. Por eso, por ejemplo, si Walt Whitman es un gran poeta, no puede ser muy emotivo, no puede ser sentimental. Otra dicotomía, los hombres crean obras del espíritu, son los únicos legitimados para hacerlo y esa es la forma de creación suya propia, y las mujeres procrean. Es decir, la forma propia de creación de una mujer es la creación de seres de carne y hueso. Los hombres son sujeto y las mujeres son objeto,
y el hombre es un ser para sí, por lo tanto, digamos que la sociedad le entiende y además le aplaude cuando él da prioridad a sus metas, a sus deseos, a su creatividad y sacrifica a todo el mundo a su alrededor, es decir, que pues, no se juzga con severidad, por ejemplo, pues a un Picasso, ¿no? Que puede destruir su familia, las mujeres de su entorno, etcétera, sino que eso en un hombre se celebra, y en cambio la mujer es, por definición, un ser para otros. Esta frase es de Ortega, pero creo que, bueno, que la han dicho muchos otros, ¿no? Por lo tanto, las mujeres se encuentran con que el ser creador exige o da por supuesto un tipo de personalidad y de actitud que es todo lo contrario de lo que es ser mujer. Y en el pasado se han encontrado siempre con este discurso, ¿no? Si eres escritora, no eres femenina, no puedes ser mujer, o si eres pensadora, o si eres filósofa, y yo creo que desde un punto de vista individual y psicológico esto tiene que haber sido muy duro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro sexo nos da una serie de roles que forman parte de nuestra identidad, aunque luego los podamos cambiar, y porque no ser mujer significa, y esto se ve muy claro en el caso de Silvia Plath, os recomiendo que leáis su diario, no ser mujer significa tener que renunciar a la pareja, tener que renunciar al amor, tener que renunciar al sexo, tener que renunciar a la maternidad. O sea, ella ve a su alrededor como fenómeno social y a la vez como ideología la necesidad de elegir una de estas dos cosas, mientras que en el caso de los hombres, encarnado en el caso de su pareja por Ted Hughes, la creatividad no es incompatible, sino todo lo contrario, por ejemplo, con la sexualidad. Ya hemos visto que se elogiaba a Walt Whitman, gran poeta, diciendo que era procreador, además de carnal, sensual, comedor, etcétera, etcétera. Y luego vuelvo a la genealogía, porque la genealogía, es decir, la historia que nos cuentan, el canon, el pasado, la cultura que llega hasta nosotras y hasta nosotros, no solamente no nos da modelos de personas, sino que no nos da modelos de elaboración cultural de nuestra propia experiencia. Yo siempre pongo el ejemplo de la maternidad versus la guerra. No porque la maternidad sea algo excepcional, al contrario, es como la punta del iceberg, ¿no? Todas las experiencias de las mujeres. Es decir, las experiencias vividas, compartidas por mujeres y hombres, como el erotismo, como la muerte, y las experiencias exclusivas de los hombres, como la experiencia de guerrear, estas son experiencias elaboradas y tratadas por la alta cultura y que por lo tanto adquieren una dignidad por ese hecho. Sin embargo, las experiencias de las mujeres, en particular es sangrante el caso de la maternidad, son experiencias que solo se ven reflejadas o en formas de cultura que no reflejan la vivencia subjetiva de las mujeres, como la medicina, o en formas degradadas de cultura, en formas de subcultura, de cultura de masas, como los libros de autoayuda o este tipo de revistas, donde a las madres se nos infantiliza, los expertos son siempre hombres, las madres, pues a las madres se les habla o se las hace hablar con diminutivos, etcétera, etcétera. Sí, siempre todo está lleno de trucos, fórmulas sencillas, ¿no? O sea, hasta una madre puede entenderlas, etcétera. Luego entramos en la vida profesional, porque claro, es un error, aunque sea muy frecuente, hablar de la cultura como si la cultura fueran obras creadas en el vacío, fuera de las circunstancias materiales y de las circunstancias sociales, ¿no? Y entonces la vida profesional es muy importante, entre otras cosas porque a través de la vida profesional es como se consigue o no se consigue y se fracasa tener las condiciones necesarias para crear una obra. O sea, crear una obra requiere tener tiempo, tener una cierta tranquilidad económica, tener pues, una habitación propia, como dijo Virginia Woolf, etc. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones en el caso de las mujeres? Bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, pero me voy a concentrar en la homosocialidad.
es decir, en el hecho de que la vida profesional en el mundo de la cultura, como en los demás, es una vida profesional dominada por hombres de dos maneras, el patriarcado y el fratriarcado. El patriarcado en el sentido de que para introducirse en algún mundo profesional, no sé si es indispensable, pero en todo caso es muy útil tener un mentor, tener un maestro, ¿no? Y eso, bueno, se ve constantemente. Yo he puesto el ejemplo, por poner dos ejemplos recientes de cosas que he leído hace poco, ¿no? He leído una biografía de Baltasar Porcel y he leído el diario de Juan Marsé, y en los dos casos veo, pero vamos, es el pan nuestro de cada día, veo una relación o varias relaciones de maestro-discípulo, como la que el escritor catalán Baltasar Porcel tuvo con Llorenç Villalonga, un escritor también en lengua catalana de una generación mayor que él, y Marsé en su diario. Es curioso, perdón, porque Porcel en esa época estaba emparejado con una escritora mayor que él y mucho más introducida en los círculos literarios, etc. Y sin embargo, no se da esta relación de maestra-discípulo. O sea, la relación maestro-discípulo que establece Porcel es una relación homosocial, es decir, con alguien de su mismo sexo. Y en el diario de Marsé veo que Marsé cita a escritoras y escritores, pero él con quien dialoga es con escritores, a menudo más jóvenes y respecto a los cuales tiene una relación pues, de maestro, ¿no? Aquí le vemos con Enrique Vilamatas. Y cuando en su diario él menciona a alguna escritora, no sé, Núria Amat, por ejemplo, la relación que establece con ella no es de interlocutores o de escritor a escritor, sino que, por ejemplo, comenta que esta escritora tiene el culo en forma de pera. Bueno, ¿qué pasa entonces con las mujeres? ¿Establecen esta relación de maestra-discípula? ¿Son maestras de hombres? La verdad es que no encuentro relaciones de maestra-discípulo, si acaso relaciones de igual a igual. Son raras, pero bueno, puede haberlas, por ejemplo, de la literatura catalana de Joan Sales y Mercè Rodoreda, aunque no sé si Joan Sales y Mercè Rodoreda habrían dialogado tanto si no fuera que Sales era el editor de Rodoreda, o sea, no sé si simplemente hubieran establecido una relación, digamos, desinteresada y no comercial, porque las relaciones en la literatura catalana de esa época, en las que estoy pensando, como la de Vinyoli y Martí Pol, por ejemplo, son relaciones entre hombres, ¿no? Y luego, relaciones de maestra-discípula, hay alguna, pero pocas, porque muy pocas mujeres están en situación, en condición de ser maestras y de transmitir algo, ¿no? De transmitir poder, de transmitir sabiduría. En la literatura catalana del siglo XX tenemos la relación entre María Eulàlia Capmany y Montserrat Roig, pero son escasas. Y luego está lo que Rosa María Rodríguez Magda llama el fratriarcado, es decir, unas relaciones sociales que excluyen a las mujeres, pero que son igualitarias u horizontales en el sentido de que no hay jerarquía clara entre los hombres, ¿no? Así, ya no son maestro-discípulos, sino que son de colegas. Y esto también siempre ha existido, es decir, grupos en la vida profesional, concretamente literaria, artística, en los cuales los hombres, excluyendo a las mujeres, intercambian información, ideas, apoyo de todo tipo. Pues uno lee a otro, el otro escribe una crítica, una reseña de más allá, uno le dice al otro que se presente a un premio, que él está en el jurado, que etcétera. Esto, por ejemplo, en las memorias de Alberti se ve muy bien. Y aquí he puesto dos ejemplos que son interesantes. Uno es la tertulia del Café Pombo de Gutiérrez Solana, donde solo aparecen hombres. Yo no sé si al Café Pombo iban mujeres, pero bueno, en todo caso, si había mujeres en el grupo, habían sido excluidas del retrato, y ahora pondré algún otro ejemplo.
Y este es un ejemplo muy interesante, ya no me acuerdo si es Griselda Pollock o la otra, no me acuerdo su nombre, quien lo analiza, porque en la Royal Academy, de verdad, había pintores y pintoras, escultores y escultoras, y sin embargo, cuando se hace el retrato oficial que va a pasar a la posteridad, se incluye solo a hombres y se incluye a una pintora, Angélica Kaufmann, y a una escultora cuyo nombre no recuerdo, que en realidad participaban en la academia al mismo nivel que los demás, pero se las incluye en forma de retrato en la pared. Es decir, se restablece la idea patriarcal o la dicotomía patriarcal de que los hombres son sujeto y las mujeres son objeto, en este caso el objeto, cuadro o medallón creado por los hombres, ¿no? Es decir, la cultura, contrariamente a esa idea tan generalizada de que la cultura refleja la sociedad, de hecho la cultura está constantemente corrigiendo la sociedad o la realidad. Y lo mismo en estas fotos de grupo del boom latinoamericano, de la generación de los 50, es decir, sabemos que había mujeres, las que aparecen aquí con Mario Vargas Llosa, José Donoso y Gabriel García Márquez, no son sus colegas, podría haber estado, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, que vivía en Barcelona en la misma época que ellos y que era del boom latinoamericano, obviamente. No, son las esposas, ¿no? Bueno, y estos son dos libros, entre otros muchos, donde se ve como telón de fondo, porque es una cosa en la que por lo visto nadie se fija, como telón de fondo se ve esta relación entre hombres, estos grupos de hombres en los cuales si aparece alguna mujer, termina rápidamente en la cama de alguno de ellos y a partir de ahí o se casa y entonces ya pasa del papel de poeta al papel de musa, o se pelean y, bueno, o no siguen y sale del grupo, ¿no? Pero es un problema el hecho de que la relación maestro-discípulo o colegas funciona entre hombres, pero entre mujeres rápidamente se convierte en otra cosa. Luego, la crítica literaria. A ver, traigo dos ejemplos que a mí me encantan, los uso mucho, me parecen preciosos, porque además en los dos ejemplos me da igual de qué suplementos sean, porque esta son ideas inconscientes tan arraigadas que se encuentran por todas partes. En los dos casos se habla, o sea, el tema es un grupo de escritores o escritoras que venden mucho. Entonces, en teoría, el suplemento lo celebra, pero vamos a ver si lo celebra o no. En este caso se trata de mujeres. Bueno, entonces, este es un número determinado del suplemento cultural del periódico ABC. Entonces vemos que abajo pone mujeres bestseller. El tema de este número, el tema central, es la entrevista que le hacen a una serie, a un grupo de escritoras que venden mucho. Julia Navarro, Matilde Asensi, no me acuerdo quién más. Entonces, en teoría lo están celebrando, ¿no? O sea, en teoría pues las están aplaudiendo porque son escritoras y venden mucho. Pero, fijémonos, primero, no salen en la portada. Y esto responde a otra tendencia que es muy habitual y sobre la cual algún día quiero preparar una conferencia porque me parece interesantísimo, que yo creo que es una característica de la cultura patriarcal, que es sustituir a las mujeres reales por mujeres imaginarias, por mujeres que encarnan, pues no sé, la fantasía, el sueño o la pesadilla de los hombres, pero las mujeres reales han desaparecido. Aquí no salen en la foto. Lo que sale en la foto no es una foto, sino un dibujo de una señora que no sabemos si es escritora, o sea, no tiene absolutamente nada que la identifique como escritora, pero que claramente es mujer, ¿no? Incluso está pintada de rosa por si nos despistábamos. Y el título general no es escritoras exitosas, por ejemplo, ni una lista de sus nombres, sino mujeres bestseller. Es una manera, obviamente, de rebajarlas. Primero porque se las despoja de su condición de escritoras y se las llama mujeres. Nunca en fin, evidentemente, si fueran hombres, nunca dirían varones bestseller, ¿no? Y luego porque al insistir en la palabra bestseller, se las está desprestigiando, porque el bestseller
es literatura que vende mucho, pero ya se da por entendido que no es buena literatura, ¿no? Al insistir en que son mujeres, se insiste en que no representan la totalidad, ¿no? Si dijera escritoras, sí, pero son mujeres. Y luego, al quitarle, o sea, al no poner su retrato, sino una especie de retrato genérico de la mujer, se está incidiendo en otra característica subrayada muchas veces por Celia Morós, de que las mujeres son vistas como las idénticas, o sea, en el fondo son todas la misma, ¿no? Y en cambio, así como las mujeres son vistas como algo que no es universal, o sea, no encarna toda la humanidad, pero tampoco individual, o sea, no son individuos porque no son distintas entre sí, sino que todas son las mismas, en cambio lo masculino es visto como universal y a la vez como individual, cada varón es único. De esto último tenemos un ejemplo en este mismo suplemento en la parte de arriba, donde aparecen dos medallones con fotos individualizadas, en este caso sí, y nombres propios de un escritor y de un compositor. Y ahora el ejemplo opuesto, que es cuando otro suplemento literario hace lo mismo, que es hablar de escritores que venden mucho. Hemos visto que a las escritoras que venden mucho las han rebajado y desvalorizado convenientemente. Otra cosa que es bastante habitual, además, que es aparentar celebrar a las mujeres cuando en realidad se las está denigrando, entre líneas. Y vamos a ver ahora qué hacen, en este caso, La Vanguardia, en un especial Navidad, con escritores que venden mucho. Evidentemente, el suplemento literario lo que no puede hacer es meter en un saco todos los libros del año y ahí queda eso, tiene que organizar un relato. Y lo organiza en torno a los libros más vendidos del año y sus autores. Pero hace una cosa muy curiosa. Bueno, el título es Vuelven los grandes narradores y dedica una doble página a 5 escritores. Estos escritores son un escritor catalán en lengua castellana, Carlos Ruiz Zafón, un escritor catalán en lengua catalana, Jaume Cabré, un escritor francés, Michel Houellebecq, un escritor español cuyo nombre ahora mismo se me escapa, y lo más raro de todo, un escritor francés del siglo XVI, François Rabelais. ¿Qué demonios hace François Rabelais en un especial sobre los libros publicados en 2011 en España o en Cataluña? Bueno, el relato es este. Algunos autores destacados llevan varias semanas demostrando que cuando hay una narración absorbente, los lectores responden. Es decir, se trata de decir que aunque estos libros se venden mucho, son buenos, cosa que no se decía en el caso de las mujeres bestseller. Pero me parece muy interesante esto, una verdad con muchos siglos de historia, como demostró Rabelais en su día. ¿Veis la utilidad de la genealogía? Es decir, el tener referentes antiguos te permite justificar lo moderno aplicando el mismo discurso, lo cual es una tautología ideológica. A ver, lo que quiero decir es que se nos cuenta la historia excluyendo a las mujeres y entonces se justifica la exclusión actual de las mujeres apelando a la historia. Esa historia en la cual los hombres son los genios y son los héroes sirve perfectamente para darle el estatus de genio o de héroe a hombres actuales, cosa que no se puede hacer con las mujeres porque no hay esos referentes idealizados, ¿no? Bueno, Griselda Pollock dice que la manera como se explica la historia está centrada en torno al narcisismo masculino, es una justificación del narcisismo masculino. Entonces, en esta doble página vemos que se dedican 2 páginas a solamente 5 hombres, bueno, 6 si contamos Jonathan Franzen, que aparece en la portada. Casualmente todos son blancos y occidentales. Y los mensajes de vuelven los grandes narradores son narradores, hacen literatura. Esto parecía evidente, o sea, parece obvio, pero no lo es. No es lo mismo decir grandes narradores que decir mujeres bestseller, ¿no? Son grandes, hacen buena literatura y vuelven, es decir, que están legitimados por la historia. O sea,
No os sorprendáis que, aunque vendan mucho, son muy buenos, y la prueba es que ya Gablé en su día vendió mucho. Bueno, no sé ni siquiera si vendió mucho. Entonces, luego, después, en las páginas 3 y 4, es decir, ya en segundo lugar, tenemos otra doble página en la cual hay muchos más nombres, o sea, ya están más apiñados, y como podemos ver, fijaos, todos son mujeres, esta soy yo, y un hombre, David Levitt, que es un escritor homosexual, militantemente homosexual, quiero decir. Y el título es Viaje al mundo de los sentimientos. Y aquí, además, aquí están las mujeres, los no occidentales, hay varios autores de países diversos, y los gays. Y aquí ya no son grandes y no vuelven. Aquí se nos habla de viaje, lo cual ya implica que están como lejos, están fuera, son otra cosa, no están en el meollo, ¿no? O sea, la centralidad es de los hombres blancos occidentales. Luego, si nos gusta el exotismo, podemos ir a buscar mujeres gays, autores indios, etc. Y además se viaja al mundo de los sentimientos. Ya vimos en el caso de Whitman lo desprestigiados que estaban, ¿no? Cuando se nos decía que entre las cualidades de Whitman estaba el no ser sentimental. Los sentimientos, evidentemente, se asocian a las mujeres y además, así como los grandes narradores sabemos que hacen literatura, porque narración es literatura, en cambio ellas hablan de sentimientos, ya no sabemos si estamos en el terreno de la literatura, en el de la autoayuda, en el de la psicología. Bueno, y con esto he terminado el grueso de mi exposición, que es sobre los obstáculos y las trampas y los dilemas con los que se encuentran o nos encontramos las creadoras y en general las escritoras. Y ahora, en una especie de epílogo rápido, porque no me quiero extender mucho, voy a explicar lo bueno que tiene ser creadora, y lo bueno, que es algo que yo he ido descubriendo con los años y que ahora me parece maravilloso, es que tenemos muchísimo terreno virgen, es decir, tenemos muchísimo por descubrir cuando parece que todo se ha dicho ya y sobre todos los temas se ha escrito desde hace miles de años y ya no sé qué escriba egipcio en una tablilla cuneiforme se lamentaba de que no se puede decir nada nuevo porque todo está dicho. Pues no. Resulta que hay muchísimas experiencias, todas las experiencias de las mujeres sobre las cuales apenas se ha escrito. Lo que pasa es que para descubrirlas, explorarlas y reivindicarlas, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a su desvalorización a priori, a la idea de que si escribimos sobre eso, pues escribimos sobre mujeres, que ya se sabe que bueno, es poca cosa, es por lo menos insignificante, que solo nos leerán mujeres, que es un público de segunda categoría. Y bueno, yo misma escribiendo sobre este tipo de temas, a veces, ahora ya no, pero al principio tenía la sensación incómoda de que no sabía si estaba haciendo literatura o escribiendo para una revista femenina. Bueno, cuando eres consciente de todo esto y de hasta qué punto es injusto y patriarcal, y cuando además recuperas, empiezas a darte cuenta de que hay una tradición secundaria y medio oculta, pero es toda una tradición y que es interesantísima, entonces descubres todo un continente, ¿no? Como lectora y luego como escritora. Y ahora os voy a pasar un poco rápidamente, pero bueno, sugiero hacer fotos si queréis, porque todos los libros de los que hablo son novelas o autobiografías, etcétera, que recomiendo. Estos son los principales temas de los que han escrito las mujeres y no los hombres. Uno es la niña, bueno, a ver, cuando digo esto puede quedar muy taxativo y no digo que no haya habido nunca ningún hombre que escriba sobre esto, sino que globalmente son temas mucho más cultivados e introducidos por las mujeres que luego bueno, se incorporan al acervo común, y también hay hombres que escriben o hacen películas, etcétera, sobre madres e hijas, y que me parece estupendo, pero que son temas que han introducido las mujeres. Bueno, pues uno de ellos es la niña y la adolescente vistas no como objeto sexual, no como lolitas, sino como protagonistas de su propia vida y a veces de su descubrimiento de la sexualidad, aunque no forzosamente, como en estas novelas de Ana María Matute y de Colette. Las amigas, acabo de leer la novela póstuma de Simone de Beauvoir sobre su gran amiga de juventud, que se llama Las Inseparables, y aquí tenemos otros ejemplos de Carmen Martín Gaite y Mary McCarthy.
la maternidad, por supuesto, el libro de Adrienne Rich, que está entre el ensayo, el testimonio, el diario, etcétera, que es muy interesante, como siempre esta autora, o esta antología, Maternidad y Creación, que creo que es un libro fundamental de varias autoras. La relación entre madres e hijas, traigo otro ejemplo de Simone de Beauvoir y uno de Angélica Schrocksdorf. El aborto, tema tabú, yo siempre digo, hay 100.000 españolas, o sea, solo en España, 100.000 mujeres abortan cada año. ¿Cómo es que la literatura no dice nada de esto, no? ¿Qué pasa? Cuando es una experiencia, pues me imagino, traumática o por lo menos importante, ¿no? Estos dos libros son muy interesantes y muy impactantes y casi no conozco ninguno más sobre este tema, como tema de una novela o de una autobiografía o de una memoir, como dicen los ingleses. Luego el erotismo desde el punto de vista de la mujer, Marguerite Duras y Anaïs Nin son algunas de las que lo han explorado. La violación y la prostitución, también experiencias desgraciadamente frecuentísimas y sobre las cuales la literatura apenas ha dicho nada. Estos dos libros, los dos, me parecen sensacionales. Los abusos sexuales y el incesto. Aquí he traído un cómic y el libro este de Vanessa Springora, que es un testimonio pues, muy interesante también, reciente, que ha causado mucho escándalo en Francia. El maltrato, sobre el que ya escribía Emilia Pardo Bazán, pionera en tantas cosas en la España del siglo XIX. Se ha hecho una antología de los cuentos de Pardo Bazán sobre este tema, con el título El encaje roto, o este cómic que siempre me llama la atención, que la frecuencia con la que las víctimas de estos abusos, cuando lo cuentan, no se atreven ni a poner su nombre. Rosalind Penfold es un seudónimo. O el ama de casa, o sea, el mundo está lleno de amas de casa, yo creo que todas las mujeres lo somos o lo hemos sido, por lo menos a tiempo parcial y en una época de nuestra vida. Y sin embargo la literatura no dice, no cuenta, o sea, ¿qué hacen estas mujeres en su casa? ¿Qué piensan? ¿Cómo conciben su vida? Y dos libros maravillosos son estas novelas cortas de Carmen Laforet, que tiene una visión del ama de casa muy original, bueno, católica, pero en fin, creo que eso tampoco es tan importante. Y luego las amas de casa que aparecen en los cuentos de Clarice Lispector, a mí me parecen geniales. Perdón, me olvidaba, La vieja, otro personaje, que aparece en las obras literarias escritas por mujeres, y la escritora y la artista, que son personajes ausentes en general de la literatura escrita por hombres, y cuando aparecen peor porque suelen aparecer en forma de caricatura. Bueno, hay caricaturas de la sufragista, de la mujer pues pedante. De hecho, es un tópico la mujer pedante, ¿no? O sea, ya está en Juvenal y sigue con Quevedo y sigue con Molière, etc. Bueno, y ya voy terminando. A ver, si queremos entender mejor esta experiencia de ser mujer creadora o en el mundo de la cultura, hay un ejercicio muy interesante que es comparar las memorias de Alberti con las de María Teresa León. O sea, vemos cómo constantemente él es reforzado. O sea, él quiere ser pintor y luego poeta, entonces lo que estudia en la escuela le refuerza, en su familia le dicen que va a ser un Velázquez, luego le refuerza pues todo el grupo de compañeros a los que conoce en Madrid en los años 20, 30, van de juerga, se emborrachan y van a mear en las paredes de la academia, por supuesto terminarán con todos los premios académicos y tal. Y vemos este refuerzo constante, ¿no? Su amigo, no me acuerdo si es Damaso Alonso, le dice, oye, ¿por qué no te presentas al premio tal? Yo soy jurado al premio nacional y seguro que te lo damos, y se lo dan. O sea, ves todo este apoyo de todo tipo, ¿no? Social, profesional, ideológico, etcétera. Y en el caso de María Teresa León ves constantemente... bueno, además en el caso de Alberti también ves el apoyo a la libertad sexual a través de
bueno, de la frecuentación de prostitutas, y en el caso de María Teresa León ves a la familia vigilándola, que no la dejan sola ni a sol ni a sombra, esta niña es un peligro porque es muy guapa. Ves como en la escuela, en los libros de texto, no aparece un solo personaje que pueda reforzarla, y cuando aparece uno, que es la princesa de Éboli, se murmura que era una puta, etcétera, etcétera. Y luego, tanto las memorias de una intelectual española poco conocida, Concha de Marco, de los años, bueno, o sea, del siglo XX, creo que murió en el 80, hacia el 80 o algo así, como las de Matilde Urrutia, contando su vida con Pablo Neruda. En fin, a mí me resulta un libro bastante deprimente, ¿no? Por la sumisión absoluta, etcétera. Y en el caso de Concha de Marco hay más conflicto interno, pero son muy buenos ejemplos para ver cómo toda la sociedad las empuja y las canaliza hacia el papel de musa, y cómo se someten más o menos a él. Si no se someten, vemos sus conflictos de todo tipo, empezando por el conflicto de pareja, y si se someten, vemos cómo, en el caso de Matilde Urrutia, al final de su vida, cuando ya por fin es viuda, pues es aplaudida y vive de los derechos de autor de Neruda y tiene pues cierto poder y protagonismo, etcétera, pero cuántas humillaciones y cuánta anulación ha tenido que tragar para llegar hasta ahí. Es deprimente, pero bueno, es como todo, las cosas deprimentes también, según cómo se miren, pueden ser interesantes y nos sirven para entender mejor y para aprender. Y desde luego los diarios de escritoras son muy importantes, como el de Silvia Plath, que para mí es un referente, en fin, es interesantísimo para ver ese conflicto, porque además ella lo sufrió mucho y lo explica con mucha franqueza y, en fin, a tumba abierta. Y el de Virginia Woolf, aunque Virginia Woolf estuvo más protegida, no fue madre, bueno, tuvo una vida más asexuada y más protegida por distintas cosas, ¿no? También de clase social. El de Rosa Chacel, y bueno, pues yo modestamente acabo de incorporar a esta tradición mi propio diario, que sale estos días, y si además de entenderlo queremos cambiarlo, ¿qué hay que hacer? Bueno, vuelvo al principio, a Gerda Lerner, cuyo libro me pareció absolutamente luminoso, es un libro importantísimo. Y la conclusión que saca Lerner de haber estudiado a muchas escritoras a lo largo de varios siglos, de bueno, 1000 años exactamente, ¿no? Del siglo IX al XIX o algo así, y haberles aplicado ese espíritu de síntesis increíble que tiene, su conclusión es que la conciencia feminista, e incluyo no solamente la conciencia política, sino también la creación cultural, bueno, con cierta conciencia feminista y que sirva para que avance la igualdad, depende, dice ella, de que haya un grupo significativo de mujeres que tenga la posibilidad y la ejerza de vivir fuera del matrimonio. Hoy en día yo no diría vivir fuera del matrimonio porque el matrimonio ya no implica, por ejemplo, deber de obediencia para la esposa, pero sí no depender económicamente del marido, limitar la procreación. Esto para nosotras afortunadamente ya es algo que cae por su propio peso, pero que ha sido muy difícil, y hace muy pocas décadas que las mujeres podemos controlar nuestro cuerpo, acceder a la educación, evidentemente, esto parece que ya lo hemos ganado, y disponer de espacios reservados y de un público de mujeres, es decir, tener interlocutoras, tener quien te lea y quien te entienda y con quien y un espacio reservado, como fue, por ejemplo, en Madrid el Liceum Club, fundado en 1926, para debatir entre mujeres. ¿Por qué entre mujeres y no con hombres? Bueno, eso puede venir después, pero la experiencia nos demuestra que en los grupos mixtos tienden a reproducirse las relaciones tradicionales de género, es decir, que los hombres llevan la voz cantante, que interrumpen a las mujeres no se atreven a manifestar, pues, hablar de ciertos temas, etc. Y entonces, estas mujeres, sigue Gerda Lerner, deben identificar a sus precursoras, es decir, rescatar a
todas esas mujeres cuya historia no nos cuentan, pero que ahí están, y remontarnos a Hildegarda, Christine de Pizan, a Mary Wollstonecraft, desafiar los roles de género, evidentemente, recusar las definiciones heredadas, es decir, cuestionar, por ejemplo, esa ideología patriarcal con sus dicotomías, y crear una red de apoyo entre mujeres. Y eso es lo que intentamos hacer en Clásicas y Modernas, una asociación fundada por un pequeño grupo de mujeres de distintos ámbitos de la cultura, dramaturgas, escritoras, etcétera, en el año 2009, y a la que os invito a asociaros. Sé que algunas de vosotras que me estáis escuchando, como Silvia, por ejemplo, ya son socias. Y para terminar, voy a traer una cita que me gusta mucho de Alejandra Pizarnik, que dice: soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Muchas gracias. Laura, estamos fascinadas con tu presentación. La verdad es que en el chat no tenemos más que felicitaciones y agradecimiento y muestras de fascinación a tu conferencia. Tenemos un par de preguntas y tenemos un poquito de tiempo. Una de ellas es con respecto al síndrome de la impostora, ¿no? Y cómo nosotras mismas nos autolimitamos en cierta manera, diciéndonos, ¿no? Este autodiscurso que nos generamos: no soy suficientemente buena, no lo voy a saber hacer, mi opinión no es importante. ¿Cómo afecta esto y cómo ves tú en cuanto a las creadoras, ¿no? Y qué curioso que se llame síndrome de la impostora y no síndrome del impostor, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con la falta de genealogía, con la falta de modelos. Y esto me recuerda algo que me dicen a veces. Me dicen: no te quejarás, ahora hay muchas editoras, hay muchas directoras literarias. Y es verdad, hay muchas directoras literarias. Eso sí, siempre tenemos que desconfiar de la sensación de que hay muchas mujeres o de que hay pocas, porque están distorsionadas, ¿no? Entonces, yo hasta que no tenga porcentajes y no los tengo, pues no me atrevo a afirmarlo. Pero de todas maneras, estas directoras literarias, como las autoras que tienen el síndrome de la impostora, han sido educadas en una cultura en la cual han recibido la idea de que los hombres, lo que hacen los hombres son valiosos a priori, se les supone el valor, y lo que hacen los hombres también se supone que es valioso, y por lo tanto, aunque no triunfen enseguida, o incluso aunque no triunfen en vida, aunque mueran en la oscuridad y sin haber publicado algo, pueden ser rescatados y legitimados y recibir el espaldarazo póstumamente. Porque es lo que la historia nos demuestra. Y sin embargo, las mujeres no tienen esta certeza. Entonces es mucho más difícil. O sea, las mujeres, muchas veces hay muchísimas historias de mujeres y muy tristes, ¿no? Que han creado una obra y que han terminado tirando la toalla. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, es que es desgarrador ver a Sor Juana Inés de la Cruz renunciando a todos sus libros, renunciando, o sea, diciendo que ha sido demasiado orgullosa, como pidiendo perdón, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, tengo la sensación, lo que pasa es que esto no, habría que estudiarlo para demostrarlo, pero se puede estudiar. Yo tengo la sensación de que la discriminación respecto a las escritoras hoy en día en países como España se traduce, entre otras cosas, en que no se las apoya. Es decir, tengo la sensación también porque a las mujeres se las utiliza, ¿no? Más que respetarlas. Del mismo modo, a ver, ya te digo, es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que del mismo modo que en política las mujeres están mientras sirvan para conseguir portadas y conseguir votos,
pero se las reemplaza muy rápidamente y no permanecen, ¿no? O sea, no repiten legislatura, porque están ahí para cumplir una función que no es para ellas, es para otros, ¿no? Pues tengo la sensación de que en literatura lo que sucede es que a las mujeres se las publica mientras vendan o mientras llamen la atención, que es muy al principio. Cuando empiezas a publicar, eres joven, eres mujer, hay pocas, y si además eres mona, pues mucho mejor, y pizpireta y un poco insolente y un poco sexy, pues todavía mejor, y entonces te publican. Pero apostar por ellas, apoyarlas, seguirlas publicando en esos altibajos que tienen, bueno, que tiene cualquier creador, eso creo que es lo que no se hace. Y de hecho, recuerdo estudios de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, y creo que también de MAB, la Asociación de Mujeres de Artes Visuales, donde se veía que para las mujeres es más fácil empezar que consolidarse, ¿no? Y, por ejemplo, eso es importante saberlo porque cuando se hacen políticas públicas, hay que saber que no es lo mismo lo que necesitan los hombres que empiezan que las mujeres que empiezan, porque las mujeres donde tropiezan es a mitad de carrera. Y eso lo he visto, bueno, cuando alguna vez he estudiado biografías como la de Rosa Chacel o la de Carmen Martín Gaite, vemos que esa mitad de carrera, y además coincidiendo con los años de matrimonio, de tener hijos, de crianza, de divorcio, etcétera, cuando desaparecen y se hunden. Algunas remontan luego y otras no, como Carmen Laforet. Exacto, tenemos la bastante común gráfica de las tijeras, ¿no? En donde se nos enseña la trayectoria de la mujer profesional, de la cantidad de mujeres que entran, ¿no?, a la academia, a la formación superior, y las pocas que acaban terminando, ¿no? Entonces, para luchar contra el síndrome de la impostora necesitamos modelos de mujeres que tengan éxito, que sean reconocidas y que esto no lo paguen con la desgracia personal, con la infelicidad, porque muchas veces se nos muestran ejemplos de mujeres que han triunfado, pero subrayando que están solas, que no tienen parejas, que han sufrido desgracias en su vida personal. Está muy presente la figura de la suicida. Y luego también hay mujeres que triunfan, por ejemplo, que llegan bueno, pues en fin, a puestos importantes, a grandes premios, a entrar en la academia, etcétera, pero y que me parece muy bien y es muy valioso, pero salta a la vista que tienen un gran apoyo por su clase social, es decir, que son mujeres ricas, o sea, de una clase social rica y poderosa, y que esto, digamos, suple o sea, que se fijan más en esto, es decir, que tengo la impresión de que al final los modelos son la jovencita sexy y si no, la gran dama, ¿no? O la esposa de alguien poderoso, que siempre te queda la duda de si está allí por sus méritos, etcétera. Es decir, que siempre hay como trampa, ¿no? Entonces, necesitamos ejemplos de mujeres que limpiamente y solo por su talento y solo por su obra lleguen a lo más alto. Y de esto, desgraciadamente, todavía hay poco. Y luego, otra cosa que tienen, perdón, es que estas mujeres que llegan muchas veces son como muy sumisas, muy educadas, muy diplomáticas, o sea, no son de... hay un modelo de autor, no sé, no diré nombres porque están en la mente de todas, ¿no? Pedante, agresivo, de decir palabrotas, de despreciar a todo el mundo, etc. No sale de aquí, Laura, lo puedes decir. Bueno, es igual, por ejemplo, Cela, ¿no? Y así llegó al premio Nobel, diciendo coño en televisión y haciendo un diccionario de palabrotas, o sea, porque él, que era muy consciente de cómo funcionaba la carrera literaria, sabía que para un hombre, evidentemente, no para una mujer, esto le sumaba puntos y efectivamente así llegan. Y sin embargo, una mujer que hiciera esto, que estuviera muy segura de sí misma, que no se sintiera impostora, ni muchísimo menos, que estuviera muy segura de su valía, de la valía de su obra, etcétera, esta mujer, y también podría dar algún ejemplo, bueno, pues causa horror y rechazo, ¿no? Me estaba acordando el otro día, no viene a cuento, pero en fin, del comentario de Trump
cuando vio el debate en que aparecía por primera vez Kamala Harris y dijo, es una mujer horrible, es súper antipática, ¿no? Y claro, es que un hombre como Trump y como mucha gente, ¿qué es lo que espera de una mujer? Pues que sea complaciente, sonriente, etcétera, pero así no se llega a que te elijan presidenta ni vicepresidente. Exacto. Tengo un par de preguntas más, a ver si nos da tiempo a que puedas responderlas. Con respecto a los comentarios de críticos literarios sobre tus diarios publicados, ¿qué sabemos? ¿Sobre? ¿Sobre qué? Sobre tus diarios publicados. Ah. Tengo la impresión de que quienes han escrito sobre mis diarios son mucho más mujeres que hombres y en general sobre mi obra. La verdad es que la crítica en general me ha tratado bien, pero a ver, mi duda siempre, o digamos lo que a mí me duele, ya que estamos así en petit comité, es la sensación de que no es que no guste o no interese lo que hacemos, es que a priori no interesa, o sea, que no nos leen, ¿no? Yo el verano pasado leí el diario de Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano, me gustó mucho, me pareció muy bien, pero observé, y lo he observado en muchos otros diarios de escritores, en los diarios los escritores comentan lo que leen y citan escritores constantemente, escritores, libros, etcétera, y todo lo que citan son hombres. Entonces, a mí siempre me queda esta sensación un poco desoladora de que yo leo a mis colegas masculinos. O sea, yo leo diarios de hombres y leo novelas y autobiografías de hombres y de mujeres. De hecho, hace ya varios años que apunto todo lo que leo y más o menos cada año leo 30 libros de hombres y 40 de mujeres. Viene a ser así. Pero bueno, que leo a muchos hombres y en particular en el género del diario que me interesa mucho. Y es bastante, bueno, triste ver que ellos no es que lean libros de mujeres y anoten en su diario, pues he leído esto y no me ha gustado por esto o lo otro. No, no, es que no aparecen, o sea, están fuera de radar, ¿no? Como este ejemplo que os daba de un escritor cuya entrevista leí ayer y que citaba 41 escritores, todos hombres. No puede ser casualidad, es algo sistemático, ¿no? Gracias, Laura. Una pregunta más. ¿Ayuda la existencia de medios especializados o especiales con perspectiva feminista o siguen recolectando a las mujeres artistas y creadoras que hay en el margen, digamos? Bueno, este es un debate recurrente y yo lo que pienso es que en un mundo ideal sería, o sea, lo que habría que hacer, bueno, lo que hay que hacer es una historia en la que aparezcan hombres y mujeres, porque además esto es rigor científico, o sea, en la realidad existen hombres y mujeres y no viven en planetas distintos, ¿no? Y cuando vas a ver la historia de cualquier generación, como por ejemplo la del 27, ves que las mujeres estaban allí, ¿no? Junto a Buñuel y Alberti estaba Maruja Mayo y estaba María Teresa León, y etcétera. Pero para contrarrestar la tendencia a excluir a las mujeres, invisibilizarlas y olvidarlas, hace falta una labor específica y constante de recuperar a las mujeres y además de entenderlas, porque las categorías que hay que aplicarles no son las mismas que para los hombres. Entonces creo que hay que hacer las dos cosas a la vez. A mí me interesa más, o sea, pienso que lo de incorporarlas a la historia general, pues ya vendrá un poco solo, quizá no, pero en fin, en todo caso, a mí me interesa mucho más descubrir la obra y la historia de las mujeres, pues porque me toca más de cerca y porque está menos explorada y me parece como más estimulante. Gracias. Pregunta. Estuve leyendo fragmentos de libros de André Breton sobre surrealismo. Laura, ¿crees que textos como los de Breton en esa misma época hubiesen sido publicados por la falta de profundidad y el volumen de libros que logró editar? No sé si he entendido la pregunta. A ver, la que pregunta o el que pregunta. Básicamente creo que sí.
conociendo la obra de Breton, si crees que en la actualidad se hubiese publicado también, hubiese tenido la misma, bueno, la misma connotación, ¿no? Pues a ver, yo creo que sí, que se habría publicado, no veo por qué no. La idea que Breton tiene de las mujeres, a juzgar, por ejemplo, por su obra Nadja, es una idea, bueno, pues muy sexista, y dentro del sexismo en general, pues es un sexismo de tipo romántico, ¿no? La mujer como niña eterna, como musa, como loca, pero son ideas que siguen vigentes, o sea que creo que sí que se habría publicado. Vale. Y una pregunta más. Dice, usualmente cuando busco imágenes para ilustrar alguna conferencia en PowerPoint o cualquier tipo de presentación de temas feministas, encuentro ilustraciones representando a mujeres, pero, un gran detalle, sin rostro. ¿Puedes darme tu opinión sobre por qué persiste esto? Bueno, esto es muy interesante. Yo me di cuenta una vez leyendo un libro que lo mencionaba de paso, que la representación más habitual de las mujeres embarazadas es sin cara, o sea, les cortan la cabeza. Luego vi que eso no pasa solo con las mujeres embarazadas. Por ejemplo, hay una página web, no sé si está en español, pero en inglés está, que se llama Headless Women of Hollywood, o sea, Mujeres sin Cabeza de Hollywood, y que recopila una enorme cantidad de carteles de películas donde aparecen caras de hombres y cuerpos de mujer, con muchas curvas y sin cabeza. Esto es, bueno, súper, pero concretamente en el caso de las mujeres embarazadas es universal, o sea, incluso en medios feministas, cuando se habla del alquiler de vientres, etcétera, la ilustración tipo es un vientre sin cabeza. Y esto es súper significativo de cómo nuestra cultura ve a las mujeres, es decir, como objetos y no como sujetos, como género, o sea, como idénticas y como no realmente humanas, ¿no? Porque la cara es lo que nos hace humanas. Entre el vientre embarazado de una mujer o de una gorila, pues en fin, aparte de los pelos no hay mucha diferencia. La diferencia está en la cara y luego es lo que diferencia a unos individuos de otros, ¿no? La cara, en el cuerpo nos podemos parecer mucho más. Entonces hay un empeño, sobre todo, como digo, cuando se trata de la maternidad, en presentar o sea, es otro ejemplo de eso que decía, que realmente algún día me tengo que poner a estudiarlo, de cómo en la cultura patriarcal se borra a las mujeres y se las sustituye por una especie de arquetipo, ¿no? Por la mujer más cerca del objeto que del sujeto y de lo animal o de la naturaleza, más que de la cultura, y más cerca de lo genérico que de lo individual, ¿no? Fantástica, fantástica respuesta. Gracias, Laura. Una más, de momento. Dice, siempre es un abrazo a la conciencia y al intelecto escucharte, Laura, y leerte, por supuesto. La pregunta es, ¿has leído a Elena Poniatowska? Por cierto, emparentada en segundo grado con Anais Nin. En el caso que sea que sí, pues, ¿qué te parece su obra? Vaya, no sabía que estaba emparentada con Anais Nin. Grata sorpresa. He leído mucho a Anais Nin y muy poco a Elena Poniatowska, y hace tiempo, la verdad, o sea que no puedo contestar, lo siento. Pero vamos, de Anais Nin sí que la he leído muchísimo. Pues de momento no tengo más preguntas. Si Laura, a ti te apeteciera decir algo más para poder cerrar esta conferencia, algún Bueno, mensaje último, veo además de la gran cita que has hecho de en el de Pizarnik, ¿no? Bueno, estoy viendo en el chat que alguien pregunta por qué libro mío empieza. Ah, Es una pregunta que me gusta, por aquello de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eso las latinoamericanas no lo sabréis, pero es una frase muy famosa en España. Bueno, habría que contar toda la anécdota. Entonces, mirad, si lo que os interesa es el tema de esta conferencia, podéis empezar por un librito que he mencionado antes, sobre Sylvia Plath y Ted Hughes, cuyo título o subtítulo, ya no sé, es Genio y Musa, Genia y Muso, Genia y Genio.
Es un libro muy corto, como de 50 páginas, que ha publicado hace poco la editorial Uso, donde hablo es un momento concreto, o sea, unos determinados momentos o épocas de la vida de Silvia Plath y hablo de su muerte y lo relaciono con este mito del genio y con la dificultad para una mujer de ser artista o genia. Si os gusta más la narrativa, mi último libro de narrativa es una autobiografía escrita con técnica de novela, pero autobiografía, que se titula A mí no me iba a pasar, y donde cuento mi vida como, en fin, desde que conozco al que iba a ser mi marido hasta que decido separarme de él, y la cuento, digamos, con perspectiva feminista, ¿no? Intentando entender por qué me pasó lo que yo creía que no me iba a pasar. Y luego lo último que he publicado hace unos días es un nuevo volumen de mi diario correspondiente a los años 1997 a 1999. Y si os gusta el género de diario, pues, bueno, pues es un libro que fui, o sea, es el diario que fui escribiendo en esa época, que publico prácticamente tal cual y donde voy contando pues, mis procesos de escritura de una novela, el proceso de decidir si tenía otro hijo o no, tratamientos de fertilidad, vida literaria, o sea, una serie de cosas a medida que iban pasando. Pues muchísimas gracias, Laura. Siempre es un placer, además de leerte, escucharte. Cerramos nuestro webinar feminista de hoy y os dejamos a todas invitadas para el próximo 15 de junio a la misma hora a nuestra conferencia La cultura de la pornografía y la violencia contra las mujeres de la socióloga Esther Torrada. Así que muchísimas gracias a todas, de verdad, por vuestra asistencia, por vuestra participación en el chat y sobre todo gracias a ti, Laura, por haber asistido. A vosotras por la invitación y por vuestra atención. Y hasta pronto, espero.